primer intento de podernos reencontrar en un tema fundamental, la prevención de la tortura. Este conversatorio se llama así: Prevenir la tortura, avances y retos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Por eso tenemos aquí a la compañera, colega y defensora Irma Ramírez, que es la directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito a la CNDH, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y tiene que ver también con este impulso a la ley federal para prevenir y sancionar la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, vamos a retomar, después de algún tiempo, este tema. Voy a invitar a los ponentes. Tenemos a Irma Ramírez, directora ejecutiva del Mecanismo Nacional. Por favor, si gusta acompañarnos aquí al frente con el servicio. Aquí. De libre elección, Pedro Sandoval, por favor, defensor especializado. Ángel Salvador Ferrer, documenta Protección Civil. Y nuestro compañero Andrés Díaz, abogado, donde quiera. Pues muchísimas gracias por su presencia. Vamos a pedir a las compañeras si quieren tomar los asientos de aquí adelante para que no... Bueno, en 2017 se emitió la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que retoma los estándares internacionales en la materia, al tiempo que incorpora algunos elementos que caminen hacia su erradicación. Sin embargo, pues este camino todavía es bastante largo. Tenemos varios instrumentos, varias situaciones y elementos nuevos en esta ley que deberían de ser retomados. Uno de ellos es justamente el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que se ha venido fortaleciendo con esta ley y se convirtió en una instancia adscrita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, independiente de las visitadurías, según el artículo 73. Y con mayores posibilidades de acción y autonomía. Los cambios institucionales vividos también en la CNDH y la pandemia de COVID adicionalmente plantean retos adicionales en general a la actuación de las instituciones. Y por ello, tanto organizaciones civiles como nacionales e internacionales hemos estado monitoreando y realizando acciones para prevenir la tortura, los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, con especial preocupación en los centros de privación de la libertad, que es una tarea asignada al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos también al defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Salamilla. Pues bueno, le cedo la palabra, va a darnos un breve mensaje y posteriormente iniciaremos nuestro conversatorio. Gracias. Bueno, no, muchas gracias. Una disculpa también por prestación de ahí, pero ya estamos aquí. Bueno, agradecer a Código PH la invitación, lo mismo maestra, permitirnos estar aliados con ustedes compañeros, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Como ustedes saben, ¿no? La tortura junto con el delito de violaciones a derechos humanos por desaparición forzada, ejecución extrajudicial, son violaciones máximas a derechos humanos, ¿no? El estándar internacional te señala que un país en los cuales se permite este tipo de agresiones a las personas es un país que tiene que trabajar muchísimo, ¿no? Y ahí es justo donde sociedad civil, instituciones, encontramos un punto de encuentro, me parece, ¿no? Porque es importante trabajar, visibilizar que todos estos espacios en los cuales se sigue cometiendo tortura, no solamente en los centros de reinserción social, que de manera histórica ha pasado esta situación, sino también ahora platicábamos ayer precisamente esta situación de que cada vez es más frecuente encontrar estos actos de tortura en espacios privados, ¿no? Lugares donde tradicionalmente incluso los órganos defensores de derechos humanos no podíamos entrar a observar y vigilar. Ahora nos damos cuenta que es necesario hacerlo, ¿no?
Y ahí es algo que sí o sí tenemos que incluso generar sinergias con otros poderes, ¿no? Particularmente con el poder legislativo, porque vemos que hay un vacío incluso en la legislación para poder observar estos espacios, ¿no? Entonces, nos parece que este espacio es precisamente eso, un poner dentro de la agenda pública que es importante, necesario, es urgente abordar esta problemática. Y bueno, ahí la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca va a estar pendiente, va a estar apoyando, va a estar haciendo el trabajo que le corresponde. Y bueno, nada, agradecer nuevamente la posibilidad que nos dan a nosotros. Va a estar Pedro ahorita, el licenciado Pedro es el encargado dentro de la propia Defensoría de darle seguimiento a estos actos, a estas quejas por tortura, y va a hablarles un poquito de la numeralia que tenemos, de qué es lo que estamos haciendo para visibilizar y atender esta problemática, y evidentemente que es un trabajo de largo aliento, ¿no? Entonces, a mí no me resta más que agradecerles la oportunidad que nos dan a la Defensoría de ser partícipes en este proceso, de ser aliados en el mismo, agradecerles, y bueno, que vamos a estar pendientes también a las exigencias que como sociedad requerimos también para el propio órgano, pero también de manera propositiva poder generar sinergias, poder generar espacios de diálogo, poder generar propuestas para atender esta problemática que a todas y todos nos hace daño. Muchísimas gracias y enhorabuena por el evento. Pues muchísimas gracias, defensor. Te agradecemos mucho la presencia, de verdad, no estaba prevista, pero nos parece fundamental que la Defensoría sea también una entidad que retome el tema con mucha más fuerza, porque pues sí, falta muchísimo por hacer y especialmente acciones para la prevención. Gracias. Pues quisiera entonces decir que el objetivo de este encuentro es que organizaciones e instancias aliadas compartamos sobre las problemáticas y propuestas para mejorar la prevención de la tortura en los centros de privación de libertad y en especial en vinculación con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Generalmente hemos pensado que los centros de privación de la libertad son los penales, ¿no? Esos son los centros tradicionales, pero la nueva ley ya prevé e incorpora nuevas entidades también donde se priva de la libertad. Las estaciones migratorias son unas, los hospitales psiquiátricos y otras como hospitales y centros de adicciones, ¿no? Solamente compartir que el día de ayer justamente estuvimos haciendo una visita en compañía del defensor especializado, personal de la Defensoría y también del Mecanismo Nacional, en un centro de adicciones donde había fallecido una persona. Entonces, pues nos pareció muy importante y nos damos cuenta que efectivamente requerimos también como sociedad civil hacer este vínculo más estrecho con las instituciones para fortalecer la prevención de la tortura. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, quisiera ahora sí dar la palabra a... vamos a empezar la ronda de participaciones. Les vamos a pedir que tomen el micrófono por unos 10 minutos y vamos a dar la palabra en primer lugar a Vilma Ramírez, directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Seré breve en su presentación, aunque su currículum es amplio. Bueno, ella ha sido parte también visitadora de la CNDH, y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estaba participando ahí y actualmente, desde hace un año, es la directora ejecutiva del mecanismo y pues le doy la palabra. No tengo más que decir y pues adelante. Muchas gracias, Sara. Pues muchas gracias a todos los presentes, la Defensoría, los colegas, documentas. Lo que nos une aquí es justo el tema de prevención de la tortura. Un reto nada fácil, dado el contexto social que vivimos en México, tenemos que, algo que desde el mecanismo estamos impulsando es visibilizar la tortura. Si no visibilizamos la tortura, de nada va a servir que leyes, reglamentos vayan y vengan. Tenemos que visibilizar estos actos que nos permitan conocer los contextos sociales de cómo se dan. Los actos, las conductas de tortura no son homogéneos, compartirán ciertos aspectos, pero finalmente la tortura creemos que se regionaliza, que se da en diversos lugares, en diversas circunstancias, y efectivamente uno de los logros que se dio con la Ley General para Prevenir y
Sociales en la Nueva Tortura fue que también se introduce la facultad del mecanismo para visitar lugares de privación de la libertad que está bajo el resguardo de particulares. Y creemos que eso es fundamental porque recuerden que los actos, las conductas de violaciones a derechos humanos son por acción, pero también por omisión. Entonces, pero además, no nada más la comete el servidor público de manera directa, sino además, en particular, con la autorización, la complacencia o la aquiescencia del Estado. Entonces, en este caso, los espacios privados que estamos visitando, como bien se señala, y creo que aquí me parece importante señalar que alguien que ha estado posicionando mucho el documenta con sus cápsulas que ha estado haciendo y que están aquí presentes, es que ellos están visibilizando, y creo que nosotros nos tenemos que sumar a eso, es cómo señalar que la tortura no solo se da en espacios públicos, sino también en espacios privados. El artículo 4, párrafo 2 del protocolo facultativo de Naciones Unidas, así como el artículo 5 de la Ley General y 2 del reglamento señala que se entiende por lugares de privación de la libertad. Y dentro de estos espacios no nada más entendemos justo a las personas que están en una situación en conflicto con la ley, sino también debemos entender aquellos lugares donde una persona, por alguna resolución judicial, administrativa, por otra índole, tenga limitada su libre deambulación. De ahí que por eso hablamos de hospitales psiquiátricos, como bien lo dijo Sara, centros de adicciones, los centros de terapia de conversión, también podemos hablar, que son lugares de privación de libertad, estaciones migratorias, albergues de niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores que están bajo el cuidado del DIF, o aquellos particulares que se constituyen justo para dar estos como espacios de acogida donde se tienen a las personas. Entonces, tenemos todo un aspecto que abarcar y eso es ahí donde hace presente el mecanismo. El mecanismo, como ustedes saben, surgió en el 2007 de un compromiso internacional y lo que pasó es que en primer momento México asume el compromiso, crea el mecanismo y lo adscribe a la tercera Visitaduría General. La tercera Visitaduría General de la CNDH, como muchos sabemos, ve solo el aspecto penitenciario, ve todos los penales federales y locales, y ahí adscriben al mecanismo, y entonces se empieza a entender como que nada más también el mecanismo se debe de constreñir a eso. Luego entonces viene la reforma de 2017, y en el 2017 con la reforma de que se abroga la ley federal anterior, esta nueva ley general, donde señala que el mecanismo se crea como un órgano autónomo e independiente de las visitadurías. Se saca el mecanismo de la tercera visitaduría y se crea como un área independiente que depende, para la redundancia, directamente de la persona titular de la presidencia, que es quien lo nombra. Se vuelve tan autónomo que tiene un comité técnico que viene haciendo la especie de un consejo consultivo, que se compone de 4 personas expertas en la materia. En este caso, 2 están vacantes. Tenemos una solicitud ante el Senado de la República para que lance la convocatoria para que podamos tener a las otras 2 personas, y solo tenemos y contamos con 2 personas ahorita, que es el académico que muchos conocemos, que es el doctor Miguel Sarre, un académico que trabaja en la tortura, y documentace María Siempre, que está trabajando por acá, que es nuestra integrante y que nos ha retroalimentado mucho en este tema de prevención de la tortura con el mecanismo. Hemos estado trabajando mucho de la mano con ellos y con APT para ver las visitas. Justo cuando se dio el contexto de la pandemia, empezamos a trabajar con APT y con Documenta para ver cómo nos reinventábamos en este contexto de la pandemia para poder hacer visitas de supervisión. Unas de ellas fueron hacerlo en gabinete, o muchas veces en 2 o 3 lugares nos permitieron videograbar. O sea, nosotros estábamos afuera y ellos nos permitían grabar los espacios de privación de la libertad. Claro, no hay como acudir in situ. La función primordial del mecanismo es esa, es la supervisión sistemática y permanente de los lugares de privación de la libertad. Y ahí vemos que es un gran reto. Hemos tenido 2 momentos. La ley es muy generosa, hay algunas cosas que, como todos sabemos, la ley puede ser perfectible. Yo, desde mi punto de vista, creo que es una ley bastante progresista porque trae los más altos estándares y que además le podemos
con el principio de convencionalidad y la interpretación conforme podemos ver cómo la expandemos, y que nos ha permitido, en un término muy coloquial que yo digo, aunado a la república que tenemos como visitadores, es meternos hasta la cocina en estos lugares. Y es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado llegando de manera sorpresa, porque la ley nos faculta llegar sin aviso previo a cualquier lugar de privación de la libertad y meternos. Muchas veces el obstáculo que nos han puesto en el contexto de la pandemia es que justo por la pandemia no se puede revisar, pero creemos que es un argumento no de mucho peso, porque tomando las medidas necesarias tenemos que entrar, porque justo en esos momentos son los más álgidos que tenemos que entrar a supervisar los lugares de privación de la libertad. La ley tiene unas herramientas fundamentales. Tenemos, por ejemplo, el delito vinculado, donde nos permite que si nosotros como mecanismo queremos entrar a un lugar de privación de la libertad y no se nos impide de manera injustificada, podemos iniciar la averiguación que es correspondiente por el delito vinculado. Ya lo hemos hecho, son 2 veces que ya lo hacemos. La primera fue en febrero, hubo un caso muy sonado, no sé si llegó aquí a Oaxaca, hubo un caso en Morelos, en donde estaban unas personas privadas de la libertad. Eran unos niños que estaban en un centro de asistencia social allí en Morelos, dependiente del DIF. Estos niños al parecer no estaban de acuerdo con las condiciones en las que estaban en ese centro, y lo que hicieron fue pues como armar como, ¿cómo podríamos hablar? Se rebelaron, por decir, ¿no? Entonces estaban muy molestos. Se les permite a la policía municipal y al parecer también la estatal que ingrese al centro, y lo que denuncian son actos de tortura. Sí aparecen varias fotografías donde los chicos están volteándose a la pared, con las manos atrás, y ellos denuncian actos de tortura. El ombudsman local inició la queja correspondiente porque es material local, pero no le permitían el acceso. Nosotros como mecanismo también quisimos acudir. Se nos permitió el acceso en condiciones muy limitadas, pero además la forma en como nos estaba permitiendo la entrevista no daba la entrevista tiene ciertas características para que pueda ser una buena entrevista, y no estaban dadas las condiciones. Tuvimos que ir a otros centros. Después varios niños de ahí fueron cambiados, alojados a otro centro, y en ese centro era un centro de prevención de adicciones que no estaba reconocido tampoco por CONADIC, que al parecer no tenía los permisos necesarios. Cuando acudimos tampoco se nos permitió la entrada, y fue cuando iniciamos el primer delito vinculado porque no nos permitieron el acceso. Otro caso fue en la Fiscalía General de Guerrero, tampoco nos permitieron el acceso. El personal del mecanismo tenía 3 días ahí, y lo que les decían es que les permitieran, que iban a consultar. Durante los 3 días no se permitió el acceso, se inició la averiguación, pero y también la queja correspondiente. De hecho, la carpeta de investigación se inició tanto en la local, pero también la iniciamos en la Fiscalía General de la República. Estas son unas herramientas que creemos que hay que echar mano, porque tenemos que tomarnos muy en serio el trabajo. Desde la CNDH estamos tratando de trabajar de esa manera, de estar entrando en los lugares de privación de la libertad, cumpliendo estos requisitos que marca la ley sin aviso previo, y sobre todo porque tenemos que vigilar las condiciones. Como les decía, uno de los objetivos fundamentales del mecanismo es la revisión sistemática y permanente de lugares de privación de la libertad, con miras a prevenir la tortura. Somos un mecanismo de prevención. Derivado de ello hacemos informes que pueden ser informes especiales, informes de supervisión e informes de seguimiento, donde podemos hacer una serie de recomendaciones que no son recomendaciones como muy particulares de alguna persona en específico, sino que las recomendaciones son más estructuradas, porque tienen que ser con miras a acciones concretas y de política pública, e incluso de reformas legales. Y es ahí donde creo que el mecanismo tenemos un gran reto. No hemos propuesto todavía ninguna reforma legal, pero creemos que en el campo legislativo, coincido con el defensor de Oaxaca, tenemos que avanzar también como mecanismo. Por ahí tenemos algunos pendientes, y creemos que aquí es donde abona mucha sociedad civil que nos puede estar alimentando. Otro de los retos que hemos tenido y que no se venía haciendo es que estamos empezando a trabajar con sociedad civil para hacer cumplir la ley. La ley es muy clara y dice que podemos entrar a lugares de privación de la libertad con sociedad civil. Y es lo que estamos haciendo. Justo Sara decía, ya visitamos, ya lo hicimos también en el reclusorio
reclusorio de la Ciudad de México con otra organización, y hemos empezado a estar trabajando para hacer sinergia, porque solo así podemos hacer frente a esto. Creemos que hay varias áreas de oportunidad del mecanismo también. La ley marca muy bien que durante las visitas de supervisión o de seguimiento que podamos hacer como mecanismo, que durante esas visitas, si detectamos algún acto o alguna conducta de tortura, lo que tenemos que hacer es inmediatamente poner la denuncia y la queja correspondiente para que la tortura sea investigada en sus dos vertientes. También eso ya lo hemos estado haciendo. En las últimas salidas que hemos tenido de enero para acá, el año pasado la pandemia no nos ayudó muchísimo, pero de enero para acá, todas las visitas que hemos estado haciendo, hemos estado iniciando las quejas y las denuncias correspondientes, inmediatamente las denunciamos. Acabamos de visitar algunas entidades como Guadalajara, Veracruz, Coahuila, y ahí también hemos y algunos otros entidades donde hemos visitado lugares de privación de libertad y donde hemos iniciado, ahorita no tengo el dato, voy a ver si Víctor me lo pasa, el total de denuncias que hasta ahorita hemos iniciado y de quejas que hemos iniciado derivados de las visitas. Y la ley que nos marca que tan solo en las quejas que se puedan iniciar tanto en la propia CNDH como en las comisiones estatales, tenemos que darle seguimiento. Nosotros tenemos que estar dándole seguimiento para ver hasta dónde podemos dar la total conclusión. Seguimiento a su total conclusión. Creemos que son muchos los retos que tenemos con el mecanismo, algunas acciones que hemos empezado a detonar, que están ahí en la ley y que las hemos empezado a implementar a partir de que llegamos. Uno de los objetivos de la presidenta es, y siempre nos ha dicho, el acercamiento con las comisiones, con las defensorías de derechos humanos, pero sobre todo poner en el centro, dar vida a esta reforma constitucional, el bloque de constitucionalidad que nos obliga a poner en el centro del actual, en el eje del actual, a la víctima como persona y dotarla de dignidad y de derechos. Algo que también creemos que tenemos que trabajar mucho es posicionar más el mecanismo tiene que ser más conocido, cuáles son los alcances legales que tiene el mecanismo, justo para poder trabajar, si no a veces esperamos más o menos de ciertas de estas instancias. Entonces, creemos que hay mucho por hacer todavía. Los informes, hemos tratado de darle otra dimensión a los informes que nos permita conocer sobre todo los contextos, algo que queremos desde el mecanismo también señalar y bueno, esperemos que nos tiene que dar es hacer estos análisis de contextos y tener datos duros y concretos que nos permita determinar y conocer cómo, cuándo y bajo qué circunstancias se da la tortura, para con ello hacer la sinergia y poder hacer acciones concretas de política pública y otros alcances. Otra de las dificultades que también tenemos y que estamos por sacar también un informe es cómo, y más bien queremos sacar un informe de cómo documenta, cómo las fiscalías documentan la tortura. Allá por mi experiencia en el paso por la SAP, sí encontramos varias áreas de oportunidad que se tienen que dar desde la investigación de la tortura como delito y también como violación grave, pero sobre todo como delito. Hay muchas áreas de oportunidad en las fiscalías, desde cómo se aplica el protocolo de Estambul, desde esta cuestión de a veces negar un protocolo independiente cuando la ley ya lo está señalando, la ley ya está diciendo que cualquier persona puede presentar un protocolo independiente, los peritos independientes que pueden ofrecer dentro de un proceso. Entonces, creemos que ahí hay varias cuestiones. Algo que para mí es muy importante es romper el prejuicio que hay a través de las personas privadas de la libertad. Sabemos que los espacios, como lo han dicho, que los espacios de tortura no nada más son los centros de privación de la libertad por conflicto de la ley, pero ahí tenemos un gran número de cuestiones de tortura. Y algo que también tenemos que romper es esto. Cuando tenemos una persona que está relacionada con algún delito, lo primero, y esta persona alega ser víctima de tortura, lo primero que mucha gente piensa o dice es que nada más lo está inventando para poder obtener un beneficio. Y creo que ahí hay una carga
muy fuerte en el prejuicio de partir que una persona que haya cometido un delito, sobre todo aquellos delitos como son secuestro, delincuencia organizada, carece de derechos. Creo que eso es algo que se tiene que trabajar mucho, porque mientras no rompamos este prejuicio y este estigma social que pesa sobre estas personas, no vamos a poder entender el fenómeno de la tortura como un acto de intencionalidad con una finalidad. Y sabemos que la ley es muy clara en señalar que puede ser con fines de investigación criminal, como castigo o con cualquier otro fin, siempre y cuando haya una intencionalidad y una finalidad. Pues yo, antes de, no sé si ya me hacer el término, pero creo que ya relataron. Pues muchas gracias y yo quedo atenta a cualquier pregunta. Pues bien, muchísimas gracias, Vilma. Quisiera darle la palabra al licenciado Pedro Sandoval. Él es el defensor especializado que se encarga del tema justamente de centros penitenciarios de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Y pues quisiéramos, el licenciado Pedro, que nos platicara un poco más sobre el trabajo que hace la Defensoría de monitoreo en los centros penitenciarios y cuáles son las acciones que se están realizando para la prevención de la tortura. Muchas gracias. Me quedé pensando, reflexionando sobre una parte de la plática de la maestra. Cuando una persona se encuentra en un centro de reclusión, se estigmatiza, en el sentido de que se percibe o se piensa, por la falta de empatía, que ha cometido un delito. Y no solo por las personas de fuera, sino por los trabajadores de los propios centros de reclusión, porque ellos muchas veces justifican su actuar en el hecho de señalarlos como delincuentes. O muchas veces las personas aparenzoras, como corporaciones de seguridad, también justifican su actuar en lastimar a aquellas personas que están siendo detenidas por la comisión de un delito, la posible comisión de un delito, lo cual los convierte a ellos en los sancionadores de una manera física, de una manera ilegal, y lo cual lo convierte a él en el delincuente, recordando la obra de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, en donde la tortura era algo público, era una forma de mitigar o dar una lección a la ciudadanía, en el sentido de que no tenía que realizar actos fuera de la ley porque serían víctimas de tortura como un acto público, y posteriormente se toma la conciencia de que ahora el verdugo va a ser el delincuente de esta persona. Gracias, maestra. Y en relación al ámbito penitenciario, puedo decir que tenemos una situación que no tiene precedentes. Desde hace 2 años, de 2 años para acá, justamente desde hace 2 años para acá, desde la apertura del penal varonil de Tanivel, este penal que agrupó en Oaxaca a diversos centros penitenciarios, absorbiendo a su población, se vuelve una situación que puede salir de control para las propias autoridades, que al ser un centro con ciertas características de seguridad mayores a los otros centros penitenciarios, tiene la poca disponibilidad para que se pueda acceder de la misma manera en que se podía trabajar con otros centros de reclusión. Actualmente este centro se tiene conocimiento de que tiene una capacidad para 1.500 personas, lo cual no tenía precedentes en Oaxaca. Esta situación, aunada a la pandemia de 2020, hizo que se dice de rehabilitación para personas adictas, y realmente vemos la necesidad de ampliar el panorama en materia de centros de reclusión. Lo hacemos en materia penitenciaria, pero efectivamente hay muchos lugares en donde se requiere la presencia de personal que estén comprometidas con los derechos humanos, que tengan la posibilidad de visibilizar estas situaciones, y en efecto creo que coincido con ustedes, con muchos de ustedes, con la maestra, en que es necesario que la población, que la ciudadanía
que todas las personas tengan mucho más acceso a esta información sobre la tortura y sobre todo que la tortura no es privativa de reclusorios o de penitenciarías, sino de cualquier lugar, incluso de un hospital de una escuela. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Pedro. Creo que lo que comenta es fundamental, ¿no? La tortura no es privativa de los centros penitenciarios y creo que esa es una gran realidad que la nueva ley ya reconoce. Estábamos revisando las recomendaciones y pues en los últimos 5 años solo encontramos una sobre tortura, ya es la 5 del 2017, entonces creo que también se tendría que reflejar un poco más este monitoreo, estas visitas en mayores recomendaciones. Los retos están, creo que esa es una realidad y pues bueno, hay muchas cosas todavía para mejorar y en ese sentido creemos que la participación de sociedad civil es fundamental. Por eso le quiero dar la palabra a nuestro compañero Ángel Salvador Ferrer de la organización civil Documenta, que han estado trabajando muy de cerca con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ya desde hace varios años, sobre todo, bueno, María Sirven también, que nos acompaña aquí, a quien le agradecemos mucho su presencia esta mañana, pues es parte también de este consejo técnico que acompaña de sociedad civil con personas expertas que acompañan al mecanismo ya desde hace varios años, ¿no? Y que ahora en esta nueva etapa, tanto de la CNDH como del mecanismo, pues también enfrentan una serie de retos y creemos que es importante, pues desde la primera línea en la que han estado ya documentados desde hace varios años, pues que nos compartan un poco qué son los avances y los retos en México para el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Adelante, Ángel. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchos saludos a la Defensoría, al mecanismo, por estar en espacios como estos que son tan importantes para la sociedad civil, también a Código DH por esta amable invitación. A mí amablemente me invitaron a hablar sobre los avances y retos del mecanismo de prevención de la tortura en México. Aquí está pues, Vilma, que creo que de las cosas que voy a compartir, tal vez puedes estar de acuerdo en algunas, tal vez pueda como decirme que en algunas la lectura no es correcta del todo, pero también estos espacios son un poco para poder hablar de algunos puntos de encuentro y de ese encuentro positivo que podamos tener. Bien, para poder ver cuáles son los retos que existen en el mecanismo, es importante echar la vista atrás y ver cuál ha sido el trabajo desde que se creó y cómo la aprobación de la Ley General de Tortura, que ahora se están cumpliendo 5 años de su aprobación, ha supuesto un punto de inflexión total en el funcionamiento del mecanismo. Repasaré los que considero que tal vez son los 10 puntos más importantes en los que ha habido cambios sustanciales del mecanismo para posteriormente ver algunos de los retos más importantes que tenemos por delante. Bueno, lo primero, en Documenta hicimos un diagnóstico, una investigación profunda sobre el funcionamiento del mecanismo en sus 10 primeros años de existencia, aproximadamente desde 2007 a 2017. Una primera afirmación que se puede hacer es que durante todo este tiempo vimos cómo el mecanismo en estos primeros 10 años limitaba mucho el enfoque preventivo, que es el que sustenta toda la concepción del sistema de prevención internacional de la tortura, a hacer visitas periódicas con el objetivo de disuadir, pero no se podía, no veíamos reflejado en su trabajo que el enfoque preventivo va más allá de hacer tramitaciones de visitas para tener un efecto disuasorio, aunque es importante, pero este trabajo del mecanismo tiene que cumplir con unos objetivos, tener unos indicadores que al final generan una información que la convierta en una institución verdaderamente preventiva. Entonces veíamos que existía mucha más tramitación en las visitas
Cuestiones muy centrales que encontrábamos y que afortunadamente hemos visto cómo han ido mejorando en estos 5 años. Los instrumentos metodológicos que tenía el mecanismo previamente, veíamos que no existían formularios, no existían formatos, por ejemplo, para realizar visitas a hospitales médicos, psiquiátricos, a algunos centros de reclusión. No había formatos, y eso es importante, no había formatos propios para hacer entrevistas a personas usuarias, de tal forma que esta triangulación de las fuentes de información, que es tan importante en las visitas preventivas, se perdía uno de los puntos, de las fuentes fundamentales. También, por ejemplo, no existían formatos de visita de agencias del Ministerio Público, de separos, no había unas guías, unos lineamientos que seguir. Esas cuestiones hemos visto cómo se han ido reforzando en los últimos años y cada vez existen formatos más específicos que son amoldables no solo a los centros, sino también a los perfiles con los que se entra en contacto. Otro punto importante, que había muchas deficiencias, era en la selección de los centros que se iban a supervisar. No había programas de operación anuales, se revisaban muchos centros dependiendo de a dónde el personal del mecanismo, tercera visitaduría, en aquel entonces, se desplazaba. De tal modo que no existía una programación y veíamos situaciones pues, tan características o tan destacadas como, por ejemplo, revisando las últimas visitas que se hicieron a Nuevo León antes de la entrada en vigor de la ley. Se visitaron gran parte de las agencias del Ministerio Público y se vio que solamente en el 4% de las agencias del Ministerio Público había personas. En total, en todas las agencias solo había 3 personas privadas de libertad mientras se hicieron las visitas. Entonces, ahí eso nos permite ver cómo no existía una programación y selección con criterios de cuándo se tenían que realizar las visitas. Otro de los puntos que también es destacable es que pues, no existían estos recursos humanos en el sentido de técnicos para realizar las visitas. Las personas que realizaban las visitas bajo estas funciones de la tercera visitaduría pues eran las mismas que realizaban las visitas como parte del mecanismo. Entonces no existía este enfoque técnico, no estaba instalado en la forma de trabajar de visitadores y visitadoras, y eso también ocurría a nivel local, cuando existía este apoyo por parte de comisiones e instituciones estatales para hacer las visitas en conjunto. Un punto que también vimos que adolecían mucho los informes del trabajo anterior era esta carencia de los análisis más contextuales que derivaban no solo en tortura, sino en estos riesgos para que ocurriera la tortura y el entender cómo funcionan los centros, porque la información que tiene que ofrecer el mecanismo va mucho más allá de información estadística y numérica. Tiene que hacer una interpretación, por eso es un organismo que es especializado en tortura. Entonces teníamos situaciones, por ejemplo, de cuando se visitaban centros penitenciarios donde existían índices de autogobierno muy fuertes, no se hacía como esta lectura de si existía una presencia del crimen organizado que de algún modo influía en el funcionamiento de los propios centros. Entonces, estos análisis no los veíamos reflejados en ningún lado, o eran muy escuetos. Las recomendaciones y la información de seguimiento era bastante ambigua, muy genérica, faltaban estos indicadores de seguimiento o metodologías para contrastar la información. Entonces, se podían hacer visitas que daban algo de información, pero si las recomendaciones no eran puntuales y dirigidas a quienes tenían que ir, pues se perdía mucho el trabajo, porque no podíamos ver realmente el impacto que tenía ahí. Como organización que hemos estudiado bastante estos impactos, nos costaba mucho medir las persistencias de las violaciones, porque entonces no podíamos saber dónde estaba influyendo efectivamente el mecanismo. Otro de los puntos muy importantes que presentaba grandes deficiencias, la anterior composición, la estructura del mecanismo, era la falta de mostrarse públicamente y este desconocimiento que existía sobre el mecanismo. Sigue existiendo una parte de desconocimiento, hay sectores tanto de autoridades como civiles que no tienen tan claro exactamente qué es lo que hace el mecanismo, y eso lo hemos podido ver más en organizaciones que no son especializadas en tortura
y en instituciones de carácter más estatal y municipal. El desconocimiento concreto de qué es lo que hace el mecanismo es mayor en estos sectores. La percepción del impacto del trabajo del mecanismo también era bastante baja, muy especialmente entre organizaciones civiles, y aquí sí se incluyen las organizaciones más especializadas en tortura. En 2017, cuando preguntábamos a las organizaciones, nos decían que el impacto que tenía el mecanismo era mínimo, o por lo menos ninguna de ellas podía decir algún gran avance que había supuesto el trabajo del mecanismo. Y esto se vincula mucho con el último punto que quería mencionar, que es un gran distanciamiento que existía entre la sociedad civil y el mecanismo. Un distanciamiento que partió desde las mesas de diálogo sobre cómo se iba a concebir el mecanismo en México, donde hubo mucha representación de sociedad civil, tal vez Andrés estaba por ahí, que se cuestionaba un poco la inclusión bajo ciertos términos del mecanismo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero al final como que la decisión se tomó de una forma en la que estas aportaciones de sociedad civil no fueron tomadas en cuenta, y eso de algún modo generó pues, este distanciamiento y recelo de las organizaciones, como que se vio mucho como espacios muertos de diálogo para la confección del mecanismo, y eso también se tradujo en una sensación de falta de autonomía muy grande hacia la labor del mecanismo diferenciada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y eso lo podemos ver en que durante 10 años no supimos ni el número de integrantes del mecanismo, quiénes estaban conformando el mecanismo, ni los criterios de selección de lugares, de fechas, ni la relación que tenían con las autoridades, ni las metodologías. Por eso costaba mucho lograr esa información. Todo esto que se traduce en una muy baja incidencia de su trabajo, que no se reforzaba tampoco con materiales pedagógicos ni con una buena estrategia de difusión. Entonces, el trabajo que podía tener un resultado positivo acababa muy diluido, porque a nadie le llegaba esa información como tenía que llegar. Esos son los puntos centrales que quería mencionar de cómo estábamos antes de la aprobación de la ley. ¿Qué es lo que hemos visto en estos 5 años de grandes avances? Bueno, un repaso muy breve, porque creo que ya me estoy terminando el tiempo. Vemos que el primero es la cuestión de la normatividad. Desde que se aprueba la ley tenemos entre los artículos 72 y 82 de la Ley General de Tortura una gran descripción de qué es el mecanismo, qué mandato tiene, qué hace, qué funciones, cómo se conforma, y eso se alinea mucho al mandato del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Entonces, esta normatividad que era necesaria ya se tiene con la aprobación de la ley. Y además existe un reglamento, que bajo mi punto de vista ese reglamento presenta deficiencias importantes, pero es también un avance muy significativo. Contempla cómo es la composición, la estructura interna del mecanismo, etc. Entonces, es un gran avance. Otra cuestión, temas de presupuesto propio. Ahora el mecanismo tiene partidas presupuestarias que no tenía antes para 2020, según se nos compartió, pues había casi 40 millones de pesos de presupuesto propio. Y eso es algo que antes estábamos muy lejos de poder tenerlo, y dota mucho más al mecanismo de herramientas, de mejor personal para realizar su trabajo. Se han mejorado mucho las metodologías. Aquí pues a Vilma, Víctor nos han compartido muy amablemente sus instrumentos de trabajo, y vemos una mejora muy sustancial en cuanto a las metodologías de trabajo, que se traduce en mejores informes, más estructurados, más claros, con más sentido. Ya no son esos compendios de información numérica que existía, y pues aquí quienes han visto los informes que había antes del mecanismo, se ven tablas y tablas sin interpretación alguna, que pues al final eso no nos dice mucho sobre, o no nos permite entender mucho cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. También un avance importante es esta adopción de los informes especiales, ciertos informes que ya focalizan mucho más problemas y posibles soluciones a determinados momentos, contextos, situaciones poblacionales. Algunos retos de futuro que creo que dan para mucha discusión. Una de las que considero más importantes en términos tal vez teóricos es esta facultad del mecanismo de presentación de denuncias y quejas.
se presentan ya sabemos, y además pues, es una de las facultades que establece la ley, se presentan denuncias y quejas, pero ciertamente no podemos obviar que el mandato preventivo sí genera unas divisiones con esto, porque el mecanismo, propiamente los mecanismos de prevención de la tortura no son mecanismos de denuncia, son mecanismos de prevención. Entonces, es importante aprovechar esta facultad, pero creo que se deben tener espacios de discusión sobre hasta qué punto es un mecanismo de queja y denuncia, porque si se vuelve mucho más fuerte esta facultad, al final se convierte en una visitaduría que va a los lugares y a partir de ahí se inician investigaciones. Y justo lo que se ha estado luchando con la ley es distanciar, diferenciar lo que hace una visitaduría en temas penitenciarios de lo que hace un mecanismo de prevención de la tortura. Y esto se vincula mucho con otra situación tal vez un poco tensa, pero que se puede soslayar, yo considero, como es la emisión de recomendaciones sobre investigación de la tortura, que es otro de los grupos que la ley marca que puede hacer el mecanismo. De nuevo, el mecanismo no es un órgano, no es una institución de investigación de la tortura, no es su mandato. Donde yo considero que el mecanismo puede generar grandísimos aportes en este sentido. El mecanismo debe ser una de las instituciones principales en comprensión de cómo opera la tortura en los espacios de privación de libertad, porque está presente en estos espacios y porque lo documenta. Entonces, esta grandísima información creo que es un acervo importantísimo para las investigaciones de tortura. Entonces, siento que por ahí puede tener un papel más importante que en liderar o impulsar cómo deben realizarse las investigaciones propiamente, porque, insisto, no es un órgano de investigación. Y por último, creo que un reto, y que se ha estado mejorando mucho, desde luego, no cabe ninguna duda, en los últimos años es esta presencia del mecanismo en ciertos espacios de incidencia más allá de las propias visitas. Que el mecanismo haya estado presente, por ejemplo, en la confección del programa para la prevención de la tortura es importante, que el mecanismo esté presente en estos lugares, en charlas, en cámaras legislativas, etcétera. Creo que podría tener un impulso mayor todavía en estos análisis de políticas, en el análisis de reformas legales, donde el mecanismo pues, al final puede decirnos qué problemas presenta mantener ciertas normas para dignificar o mantener riesgos en privación de libertad. Por poner un ejemplo, en muchos lugares, y lo menciono porque se ha estado hablando del tema de las clínicas de adicciones, hay muchas municipalidades donde la normativa administrativa permite que los jueces de paz remitan a las personas usuarias de drogas a los centros de internamiento de forma involuntaria. Creo que sería muy interesante, por ejemplo, que el mecanismo hiciera análisis de estas normativas municipales, porque ahí es donde vemos uno de los problemas para los internamientos involuntarios. Entonces, estas lecturas creo que son sumamente importantes que puede hacer el mecanismo. Y también, y con esto ya cierro, creo que vale mucho la pena que el mecanismo busque alianzas, cooperación con instituciones, agentes, organismos clave en el funcionamiento de los lugares de privación de libertad, como es, por ejemplo, los jueces de ejecución penal, que son los grandes garantes de derechos de las personas que están en los centros penitenciarios, que exista un diálogo más estrecho. Esto lo decimos porque en Documenta trabajamos muy de cerca con jueces de ejecución penal y nos han transmitido un gran desconocimiento de qué hace el mecanismo y cómo pueden vincularse. Sabemos de la gran disposición del mecanismo para trabajar con jueces de ejecución y lo sabemos a la inversa también. Entonces, estos espacios hay que promoverlos mucho más. Por mi parte, bueno, solo la última reflexión, aprovechando que está aquí la Defensoría, un gran camino que se nos abre y que va a poder consolidar, o más bien crear un auténtico sistema de prevención de la tortura, porque en términos internacionales se habla de los sistemas de prevención de la tortura, no solo de los mecanismos, es consolidar estas relaciones entre lo que es el mecanismo nacional con lo que pueden llegar a ser los mecanismos locales de prevención de la tortura. Y las figuras que encarnan mejor este posible papel son las comisiones estatales de derechos humanos, las defensorías de derechos humanos, y que exista una cooperación formal, establecida. Bajo mi punto de vista, esto debería regularse mejor en el reglamento del mecanismo, pero explorar estas colaboraciones que vayan más allá de lo puntual, sino que sean mucho más
sistémicas entre mecanismos y comisiones estatales. Pues bueno, con eso yo creo que me pasé del tiempo, pero muchas gracias. Ángel, creo que has colocado temas fundamentales y aprovecho para decir también aquí que, bueno, afortunadamente con el mecanismo tenemos un avance en estos 5 años de la ley, pero tenemos pendiente a 5 años de la ley la publicación del Programa Nacional de Prevención de la Tortura. Y ese también sigue siendo un pendiente de la Fiscalía General de la República, a quien hacemos un llamado para que finalmente se publique. El programa está listo ya desde hace más de un año y no se ha publicado. Entonces sí, desde este espacio pues sí demandamos que se publique ya el programa, porque justamente viene a contribuir, viene a fortalecer todas estas acciones que requerimos desde las entidades de la República, como Oaxaca, una de ellas, pero pues en general todo el país requiere ya con urgencia que se publique el programa. Y pues bueno, finalmente, y ya para cerrar esta primera parte del conversatorio, tenemos la participación de nuestro compañero abogado Andrés Díaz, que nos va a compartir su opinión sobre cómo fortalecemos la prevención de la tortura y al mecanismo con una mirada desde la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Adelante, Andrés. Gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias por las exposiciones previas, directora ejecutiva Vilma, defensor especializado Pedro, colega Ángel. Y gracias sobre todo a Código DH por seguir planteando estos temas tan importantes y con todo y todo podernos acercar, con todo y todo me refiero a la pandemia, podemos acercarnos aquí físicamente y virtualmente. Entonces, gracias por nunca quitar el dedo del renglón en esta interesante lucha, pero sobre todo necesaria en un contexto como el mexicano. Para abordar esta parte que me invitan a comentar, me voy a referir quizá a algunos puntos que han estado diciendo las 3 participaciones anteriores para poder darles como una especie de amalgama de cómo podemos ir interpretando estos temas. Por una parte se habla de la amplitud de los espacios. Han estado diciendo, bueno, ya no solo nos remitimos a estar investigando en centros de reclusión, como antes se decía, en los centros de reinserción social, de readaptación, cuántos nombres le hemos puesto también, ¿no? Porque quizá cada época nos ha señalado también una serie de violaciones de derechos humanos adentro de todos estos centros, ¿no? Hoy estamos en la reinserción, ¿no? Pero antes eran otros términos. Entonces, ya no solo nos referimos a eso, y se ha destacado aquí la situación, la estipulación de la ley que implica que ya no solamente es en centros donde personas estén privadas legalmente de la libertad, sino también otros centros, y aquí lo han mencionado, las estaciones migratorias, hospitales psiquiátricos u otro tipo de hospitales, centros de adicciones, terapias de conversión, como decía la maestra Vilma, albergues, espacios de acogida, etc. Estamos ampliando también la concepción de las posibles situaciones donde va a haber tortura, ya no solamente al espacio icónico del Estado, que era te privo la libertad aquí, o estoy siendo el que controla tu libertad, ¿no? Entonces ya estamos ampliando, y cuando se amplían los espacios, ya no solo nos estamos refiriendo a lugares, estamos hablando también de diferentes competencias, de diferentes jurisdicciones y obviamente también de diferentes retos y desafíos en ese momento. Ya no solamente van a ser las autoridades federales o las autoridades locales de custodia, sino también nos vamos a enfrentar, como recién decía Ángel en este último ejemplo, por ejemplo, los jueces de paz que están mandando en algunos municipios a personas contra su libertad. Es un tema que ha abordado mucho Documenta, el tema de personas que contra su voluntad están siendo llevadas a un lugar en aras de, entre comillas, preservar su salud. Entonces, la amplitud de estos espacios que otorga la ley también significa una amplitud de competencias, una amplitud de jurisdicciones y obviamente una amplitud de contextos distintos. En ese tema también de los contextos, y al que se ha referido también la maestra Vilma, pero también
en la puntualización que hacía Ángel sobre cómo había operado en los primeros 10 años el mecanismo, pues se ve y cada vez se tiene más conciencia de que tenemos que tener más contextualización de la tortura. Y ya lo hemos hablado también con gente del CECET y con gente de otras organizaciones, donde una tortura que acontece, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, es diferente a la que acontece en Chiapas y es diferente a la de Oaxaca, que a la de Ciudad de México. Sin embargo, todas son tortura, y por ser tortura, pues está implicada una autoridad, está implicado el gobierno, está implicada una actuación de parte del Estado. Entonces, sí, la mirada es para poder descubrir más, para poder resaltar qué aspectos específicos tienen las torturas de acuerdo a cada región y poderla afrontar para poderla prevenir de mejor manera. Pero de ninguna manera esa contextualización debería ser interpretada como casos aislados, más bien al contrario. Estamos hablando de un patrón sistemático, aunque no siempre comunicado de manera evidente, pero de autoridades que en todo el país, tanto federales como locales, recurren al método de la tortura, a veces para poder iniciar algunas averiguaciones, carpetas, procesos, detener gente, y otras veces para poder castigar. Los fines afortunadamente son amplios, ¿no? La ley quedó en esta parte amplia de cualquier otro fin, pero de ninguna manera podríamos decir que son casos aislados. Más bien ahí me voy con lo que ha dicho el relator, o lo que dijo el entonces relator Juan Méndez de la ONU contra la tortura, que decía que pues, en México es generalizada la tortura, y lo cual le valió diplomáticas reprimendas, ¿no? de parte del Estado mexicano. ¿Qué pasa también ahora con la pandemia, de lo que hemos escuchado por aquí y en otros foros, ¿no? Si bien a veces puede pasar que estar todos encerrados, y me refiero a las personas, los civiles que no están de por sí encerrados en los centros de reinserción, la calma es una falsa calma. La calma del encierro no significó en absoluto ser una calma. Vimos cómo la violencia se exponenció en temas de género, la violencia se exponenció al interior de las casas, también en las calles hubo también un periodo de desaparición de personas mucho más grande, y por lo que también hemos escuchado, pues las torturas también acontecieron. Aquí el defensor especializado Pedro estuvo comentando que el año 2020 hubo un incremento muy grande en las cifras de quejas de tortura. Entonces, este periodo de calma, pues más bien se llama una tensa calma, ¿no? Y lo que nos demuestra más bien es que cuando nos desproveemos de muchas de las actividades normales, por ejemplo, salir a la calle, hacer pues, lo que a todas y todos nos pasó, la limitación es lo que quedó, sí fue la violencia, lo que queda sí es la posibilidad de cometer por parte de las personas, pero sobre todo del Estado y de algunos funcionarios públicos, este tipo de violencias y este tipo de torturas, ¿no? Quizá también con la aparente ventaja de que hubiera quizá menos evidencia, menos ojos entendiendo, ¿no? Y en ese sentido también es importante seguir señalando, lo decía también Pedro, sobre el carácter de la autoridad que se vuelve criminal. Y porque no es solamente una forma en la que se detiene a una persona que aparentemente cometió un delito y que aparentemente la estamos juzgando como un criminal, sino qué pasa cuando realmente la autoridad es criminal y detiene a cualquier persona independientemente si haya cometido o no algún delito. Más bien estamos hablando de que no es la justificación solamente de una autoridad en su muy tergiversada opinión de decir yo puedo hacer con la persona que cometió un delito lo que sea. Ya ni siquiera estamos hablando de eso, estamos hablando de que yo puedo hacer con la persona que me encuentre lo que yo quiera porque soy la autoridad que ostenta un poder y que tengo sobre todo, y por eso es importante la prevención y la investigación posteriormente, tengo impunidad, la impunidad total. Y eso se refleja cada año, no solo con las cifras
paupérrimas de tortura que existen, sobre sentencias, sobre, sobre investigaciones, sino también con pues toda una serie de actuar por parte de las autoridades, con la fabricación de procesos penales que están basados posiblemente en delitos que no existieron, como nos ha tocado documentar, o bien que cometieron de otra parte y que nada más para tachar unas listas estamos torturando personas para poder justificar nuestro actuar. Y en ese sentido también hay que ver también la tortura, además de lo que nos significa. Creo que aquí, y gracias al Código de Hecho, hemos tenido muchos eventos, muchos espacios para poder definir qué derechos humanos se están violentando con la comisión de la tortura, que si la integridad personal, la dignidad humana, la vida, la libertad, etc. Pero también qué significa la tortura para dentro del sistema de justicia, ¿no? Es la tortura, lo comentábamos en un ejercicio con documenta, es un fraude al sistema de justicia en sí mismo. Es decir, desde la propia autoridad se engaña a las otras autoridades para decir: yo estoy llevando a una persona posiblemente responsable a cometer algún delito. Esto cuando estamos a juzgarla por algún delito. Esto es cuando estamos diciendo la tortura con el fin de llevar a una persona a un juicio. Pero también es un fraude del sistema penitenciario. ¿Qué reinserción se puede realizar con un tipo de tortura? Y quizá en México, como tenemos estos altos índices de violencia, pues decimos quizá lo que estoy diciendo está muy básico, ¿no? Pues claro que los penales no significan lo que son, ¿no? Claro que las cárceles no significan lo que debieran significar, pero creo que nunca es necesario quitar también ese dedo del renglón, decir: las prisiones, los centros, todos los que hemos mencionado hasta el momento, deben de tener un fin. Solo que estamos acostumbrados a que nunca se llegue a ese fin, que más bien sean solo espacios de retención y de control de las autoridades donde pueden hacer con las personas realmente lo que quieren. Y ahí es donde acontece la tortura. Y la otra, además de ese fraude al sistema, es obviamente una violencia total a la dignidad humana. Propiamente es un derecho, pero eso nos lleva también a esta cuestión de qué pasa con una autoridad cuando llega a una situación de poder, de control, de disposición de personas y de sus cuerpos y de sus mentes, porque estamos hablando de la tortura que también no es solo física, sino psicológica. Y ahí es donde tiene más cabida una real intervención de la prevención. ¿Qué va a significar entonces esta prevención? La prevención, y bien creo que es muy importante señalarlo como lo comentabas, Ángel, es necesario distinguir la capacidad y la facultad del mecanismo de lo que es la prevención y lo que es la investigación. Claro que en algún momento se van a poder conjugar, se van a poder intercambiar algunos elementos, pero es importante tener claro qué nos referimos con la prevención. Y ahí me parece muy claro que en prevención, así como los espacios se han ampliado, también tenemos que ampliar las formas de prevenir. Y no solamente es llegando a una, bueno, ya se hacía esta recapitulación de cómo se actuaba en esos primeros 10 años de parte del mecanismo, no solamente llegando, y a veces decíamos, ni el factor sorpresa existía, ¿no? Ni siquiera a veces, ¿no? Entonces, cada vez entendemos con las facultades que usted comentó, que puede haber más ese tipo de herramientas, ese tipo de dinámicas y de acciones, ¿no? Pero es importante que podamos ir también ampliando el concepto de prevención, no solamente a lo que son los centros, sino también a donde sabemos que puede haber existir una tortura. Y lo digo, por ejemplo, y un ejemplo de los más claros, pues lo que tiene que ver con el ejército. Entonces, obviamente que el ejército no está dentro de ninguno de estos centros mencionados, pero es un centro también, o es un lugar, o presuponen sus bases, lugares donde continuamente han acontecido torturas,
la época de la Guerra Sucia y antes, desde todo lo que ha pasado desde la guerra contra el narco, entre comillas, en adelante, inclusive contra sus mismas personas. También hemos sabido muchos casos, torturas internas, pero también sabemos que es una de las autoridades e instituciones más herméticas respecto a cualquier tipo de visita, ni al grupo especializado de expertos independientes de la Comisión Interamericana que querían dejar pasar. Apenas pudieron entrar hace como 2 años, o el año pasado, hace 1 año y medio, desde la CEGOP para un mecanismo también de auscultación. Pero bueno, lo menciono como un ejemplo, no como una autoridad intocable, sino más bien como una autoridad a la que también hay que llegar, y hay que llegar de manera preventiva. Entonces, ¿qué pasos tendríamos que ir construyendo para en algún momento poder llegar con naturalidad a investigar qué pasa y a investigar en cuestión de prevención qué pasa dentro de un centro o dentro de un cuartel? Porque pues ahí es donde también acontecen muchas decisiones de tortura, muchas decisiones de contrainsurgencia, muchas decisiones de cómo van a operar la política de seguridad pública, y eso está pasando siempre de manera muy paralela a la vida de la sociedad civil. Luego, me parece muy importante anotar esto de la documentación. Usted, la directora Lima, apuntaba el interés del mecanismo sobre el seguimiento a la documentación de las fiscalías, ¿no? Y también la documentación que se tiene por parte acá de la Defensoría. Y es algo en lo que coincido totalmente. ¿Qué están haciendo las fiscalías con todo tipo de documentación, ya sea que haya acontecido dentro de una visita de prevención o de las acciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, como también las documentaciones de casos de delitos que directamente se le interponen a las fiscalías? Sabemos ahí que existe, lamentablemente en México, una negación rotunda, ya lo apuntaban, siempre es la estigmatización sobre la víctima, siempre es que quiere decir algo, que quiere escaparse de su delito que le están siendo imputado, que lo dice nada más para salir. Bueno, quienes hemos estado también en casos sabemos que no por decir que usted es torturado sales, ni siquiera como tan mágicamente dicen ese riesgo ni siquiera existe, ¿no? Pero aún así seguimos teniendo, y lo comprobé hace 3 semanas en una reunión en un estado, en su fiscalía, como sigue siendo la cantaleta de todo quien dice que fue torturado está mintiendo. Esa también es una negación sistemática que está incidiendo directamente en cómo estamos concibiendo la tortura. Y ya no estoy diciendo el ejército, ahora estoy diciendo las fiscalías. Desde ahí hay una negación y un hermetismo total. Y si no es una cosa, es otra. Si no es que la persona siempre dice que dice mentiras y va a hacer lo que quiera para que no esté enfrentando su proceso. Pero si no es eso, es el protocolo de Estambul dio negativo. Pero si no es eso, es no tengo personas que puedan aplicar el protocolo de Estambul porque no se fueron a Turquía, ¿no? Casi, ¿no? Entonces, realmente se hace cualquier tipo de comentario para eludir la responsabilidad. Y ahí es donde también tenemos que decir que la tortura es una violación de derechos humanos que le corresponde también investigar a las autoridades y organismos de derechos humanos, y es un delito. Y como cualquier delito, todas las pruebas pueden ser válidas. Ahora resulta que cualquier delito, un homicidio, un robo, se puede sustentar con cualquier cosa, pero la tortura, a fuerzas, tiene que tener protocolo de Estambul. Pues no, hay una gran cantidad de pruebas. Entonces, no debemos ver al protocolo de Estambul como el candado de la tortura, sino como el mejor estándar que puede existir para poderlo documentar, pero no como que si no lo tenemos, entonces no podemos probar. Hay videos, hay testimonios como en cualquier otro delito. Recientemente también se ha discutido sobre, creo que esta semana o la semana pasada también han habido reuniones sobre el tema de la tortura sexual, algo importante. También se está haciendo un programa, una política para poder abarcar ello. Y bueno, finalmente me gustaría nada más insistir en 2 cosas. Una, en
la coordinación. La coordinación, han mencionado aquí también, y es parte de lo que tenemos que reforzar aquí en esta parte, la coordinación con sociedad civil. Lo ha dicho Sara, lo ha dicho Ángel, ustedes mismos también lo han dicho, se tiene que reforzar con sociedad civil, y eso va de la mano de también una actitud en donde no sea la negación de la tortura. Entonces, si estamos construyendo con las personas a las que se acercan personas y relatan casos de tortura porque tienen más confianza, porque sea su administración o no, las autoridades no siempre han sido el mejor ejemplo de confianza para la sociedad, pues entonces se tiene que trabajar con la sociedad civil. Entonces, coordinación implica esto, pero también coordinación dentro de las autoridades del Estado. Vemos fiscalías que están totalmente desbalagadas, que una está viendo algo de crimen organizado y ve actos de tortura, pero no le pasa la información a la otra de tortura, etc. Entonces tenemos que trabajar mucho en coordinación. Y lo último es que la tortura no se quita con dichos. Lo digo porque se ha comentado tanto desde la sede ejecutiva nacional, como incluso desde la Suprema Corte, como desde también incluso legisladores, que simplemente con la entrada de un nuevo gobierno, la entrada de una nueva reforma, la entrada de una nueva tesis jurisprudencial, ya no existe la tortura. Entonces, el sistema acusatorio, por ejemplo, parecía que nos iba a limitar la comisión de tortura, y no necesariamente ha sido así. Quizá hay más control, pues desde control, etcétera, pero de nada sirve si piensan que cada persona que está diciendo tortura es una falacia. Bueno, entonces lo dejaría por aquí. Muchas gracias. Disculpa el tiempo. Muchísimas gracias, Andrés, por esta síntesis. Quisiera, bueno, si hay alguna pregunta aquí del público, si tenemos alguna pregunta en redes sociales, comentarios, ¿no? Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o intervención aquí del público, y si no, pues lo llevamos a las mesas. Creemos que en el siguiente momento justamente vamos a abordar dos temas, ¿no? Vamos a seguir profundizando en esto que ya se ha planteado aquí: alianzas y acciones para prevenir la tortura desde las diferentes instancias, entidades en las que participamos, y cómo mejoramos también, cómo hacemos este monitoreo penitenciario y a centros de detención en el estado de Oaxaca. Entonces son las dos mesas que tenemos, y pues les invitamos, agradecemos mucho a quienes nos han acompañado en redes. Ahora ya tenemos que tener estos espacios, y pues eso también ayuda a multiplicar y a difundir estos contenidos que son fundamentales. Pues muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado en este panel, a quienes nos acompañan en el público, a quienes nos acompañan también en redes sociales.